Así que vamos a la segunda enseñanza sobre el tema de los bautizos, y pues estamos hablando de la importancia, el significado que tiene el bautizo y cómo bíblicamente tenemos el fundamento para que esto se lleve a cabo. ¿Por qué es necesario bautizarse? ¿Cómo debe ser el bautizo? Y pueden surgir otras preguntas. El tema de hoy se titula Bautizados en Cristo. Habíamos dicho que el bautizo en agua es el testimonio público de algo que ya sucedió internamente en la persona, en el que ha creído. Pero al tener este título, la primera pregunta que podemos tener es entonces, ¿cuántos bautizos hay para el creyente? ¿Se lo han preguntado? ¿Por cuántos bautizos ha de pasar el creyente? ¿Solamente bautizo en agua o hay otro tipo de bautizo? Como estamos diciendo ahí, bautizos en Cristo, bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, son preguntas que necesitamos tenerlas clarificadas, porque hay diferentes enseñanzas y doctrinas que no precisamente se apegan a la Escritura. Desde que hablamos de que el bautizar niños recién nacidos, el de incorporarlos a la iglesia y a esto llamarle ya otro tipo de bautizo, y otras doctrinas que hacen partícipe a las personas ya en Cristo de diferentes ceremonias para bautizo en el Espíritu Santo, para bautizo en Cristo, etc. Entonces nosotros vamos a aclararlo muy bien desde la Escritura. Y retomando lo que ya hablamos acerca de el bautizo en agua, decimos que el bautizo en agua está en el contexto del nuevo pacto. O sea, Jesucristo fue y participó del bautizo, fue a bautizarse delante de Juan el Bautista, y ahí dio el testimonio público de obediencia e inauguró el nuevo pacto. Realmente ahí se confirma el cumplimiento de muchas de las profecías. Decíamos que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote levítico, de acuerdo al orden de Aarón. Entonces, Juan el Bautista sería el último sacerdote del Antiguo Testamento. Él, como hijo de Zacarías, le correspondía ser sacerdote, solamente que él ya toda su labor sacerdotal la hizo en la revelación de lo que ya Dios le había dado a él, de preparar el camino para el Mesías, para recibir a Jesucristo, anunciar quién era él y confirmar. Entonces, tenemos en esas aguas del río Jordán al último sacerdote del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, y al primero y gran sumo sacerdote, Jesucristo, en el nuevo pacto. Entonces, está ahí en esta ceremonia concluyó el antiguo pacto, que ya fue todo consumado, e inició el nuevo pacto. Ese nuevo pacto se testifica después en la propia sangre de Jesús, al ir a la cruz y morir a causa del pecado. Allí es donde él se confirma que es el Cordero perfecto, que ya Juan el Bautista había dicho. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, cuando en la cruz se consuma el sacrificio de Jesucristo, es el Cordero inmolado, el que está allí siendo tanto gran sumo sacerdote como también la ofrenda sacrificial que quita el pecado y que trae el perdón de los pecados a todos aquellos que creemos y confiamos en él. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que en el contexto del nuevo pacto, el bautismo en agua es una señal externa y pública de una realidad espiritual interna. Algo sucede primero en el creyente y después se da el testimonio. ¿En qué consiste ese simbolismo externo? Es la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es decir, las aguas bautismales son una tumba simbólica.
vamos ahí a esas aguas bautismales a ser sepultados. Sepultados a la vieja naturaleza y a experimentar, al salir de las aguas, un nuevo nacimiento. El nacimiento a la vida espiritual como un hombre o una mujer, hijos de Dios, justificados, perdonados, limpiados de todo pecado. ¿Por el agua? No. La limpieza y purificación viene por la sangre de Cristo en la cual creemos. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es la que nos limpia y nos purifica de conciencia, no solamente externamente. Y vamos al testimonio público para ser sumergidos en el agua, testificando lo que ya vivimos internamente y espiritualmente. ¿Vamos bien? Estoy resumiendo de lo que hablé hace 8 días. Así que ese emerger de las aguas simboliza resurrección, simboliza nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que ya el Espíritu Santo obró en el interior del creyente. O sea, el nuevo nacimiento no sucede cuando salimos del agua. Ese es el simbolismo y el testimonio. Pero el nuevo nacimiento ya lo operó el Espíritu Santo en nosotros. Esto es de lo que vamos a profundizar hoy al hablar de ese nacimiento en Cristo. Además, pues es el Espíritu Santo quien obra en el interior y nos sumerge en Cristo. En el momento que creímos por medio de la fe en Cristo, somos sumergidos, somos bautizados, sepultados juntamente en y con Cristo. Y desde entonces el Espíritu de Dios habita en nosotros, o sea, permanece. Eso es lo que nos ha dado vida espiritual a través de un nuevo nacimiento. Entonces todo eso sucede en el interior de nuestro ser. Y ahí desarrollamos la vida en el Espíritu. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Esta identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección simboliza que el creyente muere al pecado y resucita para una nueva vida espiritual. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque ya morí con Él, simbólica y espiritualmente. He muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. Estoy en la carne, ¿sí? Puedo cometer errores, sí. Pero espiritualmente yo soy una nueva creación. Soy una nueva humanidad y estoy sumergido, bautizado permanentemente en Cristo. No solamente en el agua. En el agua es el testimonio público, pero en realidad mi bautizo espiritual es en Cristo, sumergido en Cristo, sepultado, rodeado completamente por Cristo. Digamos, la palabra bautizo quiere decir sepultar, sumergir. Pues cada vez que usamos la palabra bautizo, en este caso bautizados en Cristo, es sumergidos en Él, rodeados completamente por Él. En Él vivimos, de Él somos. Para Él estamos, una vez que hemos nacido de nuevo. De manera que esta vida espiritual que hemos recibido nos hace permanecer unidos a Cristo. La limpieza de la que es símbolo el bautizo al entrar en las aguas, pues no nos habla de que haya algo especial en las aguas bautismales que nos vaya a limpiar. El agua es símbolo de vida, símbolo de limpieza, de purificación, pero es parte del ritual, eso es parte del testimonio público. Lo que realmente nos limpia y nos purifica es la fe y el arrepentimiento al haber creído el Evangelio. Y aquí les comparto brevemente pues una historia que ya todos conocemos. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 14, que es lo que voy a retomar. Hay una historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del general Naamán? ¿Se han oído de Naamán? Naamán era un general sirio, de manera que era un general pagano,
perteneciente a un pueblo idólatra, no era parte del pueblo de Israel. Y Naamán, que era un general importante del ejército sirio, se enfermó de lepra. Dice la escritura, enfermó de lepra y pues no había manera de cómo curarlo. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad mortal. La persona que se enfermaba de lepra estaba condenada a morir y además en cuanto se enfermaba tenía que ser aislada porque se contagiaba a otras personas. Entonces, por todas las características de la enfermedad, los apartaban, los sacaban de los pueblos. Había lugares especiales donde tenían que estar allá ellos hasta que morían. Se iba deshaciendo sus cuerpos, su carne, hasta que fallecían. Bueno, en este caso, este general, que era tan importante, se enfermó de lepra. Y en un momento, una de las siervas que él tenía era de origen israelita. Y ella le dijo a la esposa de Naamán, dijo, si mi señor creyera y aceptara ir a Israel a ver al profeta, el profeta seguramente oraría por él y lo sanaría. Entonces le sembró la inquietud, se le dijo esto a Naamán, y Naamán, pues ahora sí, siendo un incrédulo en cuanto a las cosas de Dios, del Dios verdadero, pues él hizo maneras que él conocía. Fue ante el rey, a su rey, y le pidió que le hiciera una carta para llevársela al rey de Israel, para que el rey de Israel lo recibiera y le ordenara al profeta que orara por él y lo sanara. Ese era el procedimiento que establecía él. Está todo en el terreno diplomático, haciendo las cosas a la manera humana. Y fue con el rey le dio la carta y Naamán se fue a Israel. Y llegó ante el rey de Israel y le presenta la carta y pues el rey de Israel se sorprende porque el rey en la carta que le escribió dice, quiero que sanes a mi siervo. Es decir, ya le estaba involucrando y dándole compromiso al rey de Israel. Entonces él dijo, ¿cómo voy a poder hacer eso, verdad? ¿O qué seguridad tengo yo de ofrecerle sanidad simplemente porque vino delante de mí? Y bueno, se le aconsejó al rey que se despreocupara y lo mandara con el profeta. Finalmente va Naamán delante de Eliseo, el profeta, llega a su casa, pues con toda la comitiva que traía, pues era un general. Aparte llevaba regalos y vestidos, riquezas, joyas para darle al profeta una vez que fuera sanado. Y resulta que llega a la casa del profeta y el profeta ni lo recibe. El profeta manda a su siervo y dice, dile a Naamán que vaya al río Jordán, y atentos, este es el simbolismo al que estamos llegando, dile que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces, ¿verdad? Y que al hacerlo será limpiado de su lepra. La reacción del general fue totalmente de molestia. En primer lugar, no lo recibe el profeta, le manda a un sirviente. Y en segundo lugar, lo manda que se bañe en el río Jordán. Dice, pues, que no hay ríos mucho más mejores, ¿verdad? Más limpios, etcétera, que el río Jordán. No era precisamente un gran río para él. Y estaba a punto de, pues en su molestia, de irse. Y le dicen al rey, Señor, pues si ya estás aquí, si el profeta te pidiera alguna cosa más tremenda que tuvieras que hacer, ¿no lo harías con tal de ser sano? ¿Qué mejor que ir al río? O sea, ¿qué te cuesta? Pero para él era la cuestión de su dignidad, su lugar. Y estamos viendo lo que es la naturaleza humana. Entonces, obedece finalmente, así a regañadientes Naamán, y va al río Jordán. Le dijo el profeta, le mandó decir que tenía que sumergirse 7 veces. Entonces sumergió 1, 2 veces, 3 veces y no pasaba nada. Y imagínense la escena, pónganse en los zapatos de esta persona, ¿verdad? 1 vez, no pasa nada. 2 veces, no pasa nada. Seguía siendo leproso. 5 veces y todavía no pasa nada. Pero no era que dijera, ay, ya empecé a limpiarme, pues sí le voy a... No pasaba nada. 6 veces y no pasaba nada. Hasta la 7ª vez.
Después de que sumergió y salió en la séptima ocasión, quedó limpio de su lepra. Dice la Escritura que quedó su piel como la de un bebé. ¿Tenía un poder mágico en las aguas del río Jordán? ¿Qué fue lo que sanó a Naamán? Él no era un creyente. ¿En dónde tuvo que poner su fe? En las palabras del profeta. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que el poder de perdonar los pecados, el poder de poder nacer de nuevo, de poder ser hijos de Dios, reside en la palabra. Que la fe ha de estar puesta en la palabra, no en las formas, no en las maneras. Podemos usar algunas maneras, como en este caso que estamos hablando del bautizo en el agua, pues sí, vamos a utilizar una alberca, vamos a hacer un ritual, ¿verdad? Según una ceremonia como lo establece la Biblia, pero el agua no tiene ningún poder, igual que no la tuvo las aguas del Jordán. ¿Dónde estuvo el poder? El poder estuvo en la fe. ¿Sí? Finalmente, él le creyó al profeta. Y para que le creyera al profeta, contribuyeron varias personas. Varias personas contribuyeron a animar. Desde aquella sierva que habló allá en su casa y le abrió la esperanza de que pudiera ser sanado, hasta los últimos sirvientes que antes de que en su enojo se regresara le dijeron, cálmate, ¿por qué no haces lo que el profeta dice? Y ahí nos enseña a nosotros cómo opera la fe. La lepra en la Escritura es símbolo de pecado. Ese es el símbolo del pecado. Entonces, ese pasaje del Antiguo Testamento está como un testimonio para todos los creyentes de hoy, ¿verdad? De que a través de la fe, creyendo la palabra, somos limpiados de todo pecado, no por las aguas, sino por la sangre derramada por Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde ponemos nuestros ojos, nuestros oídos? En la palabra. Amén. Esto como una ilustración de lo que está sucediendo y de lo que vamos a hacer el día de los bautizos. Así pues que el bautismo en agua, la ceremonia, confirma la fe y el arrepentimiento. Es una confirmación pública de que ya creímos y de que ya nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué sucedió en Naamán? Tuvo que dejar de pensar como él pensaba. Ya no de la manera humana, ya no como un dignatario, como un general, sino en humildad, sometiéndose a la palabra escuchada. Y tan fue así que tuvo que ser 7 veces. Necesitó ser muy humilde para creerlo y hacerlo como se lo dijeron. Entonces hay una forma, y esta forma la vamos a practicar, pero el poder está en la palabra, en el arrepentimiento que experimenta desde nuestro interior. Decíamos que la fe y el arrepentimiento no es algo que tenga ya el ser humano. La fe y el arrepentimiento son producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Estamos oyendo la palabra y el Espíritu está obrando en nuestro interior, preparándonos, impulsándonos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer un pasaje en Hechos 2:37. Hechos 2:37 al 39. Es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primer mensaje al pueblo judío después de que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Estaban reunidos los 120, se derramó el Espíritu Santo a los 50 días de que Jesús había resucitado, y entonces la gente los escucha hablar en otras lenguas y oyen gran alegría y alboroto de lo que está sucediendo en ese salón donde están los 120. Entonces, dice que la multitud que había en ese lugar rodeó el lugar, y entonces Pedro sale y comienza a predicarles. Ya no es el mismo Pedro que negó a Jesús, ya no es el mismo Pedro que anduvo 3 años con Jesús. Es Pedro lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu.
¿Qué significa lleno? O sea, lleno de revelación, lleno de entendimiento en lo que Jesús les había enseñado. Todo lo que Jesús les había enseñado y les había predicado, tomó vida en él. Y en ese momento él sale a predicar y predica con un entendimiento y una claridad que solamente podía darle el Espíritu Santo. Porque aplica las Escrituras, toda la profecía, a lo que sucedió con Jesús. Y la gente escuchó atentamente, atentamente. ¿Y a quién estaban escuchando? ¿A Pedro? No solamente a Pedro. En la voz de Pedro les estaba hablando el Espíritu Santo. Entonces dice aquí en el versículo 37, al oír todo lo que Pedro les estuvo predicando, conmovidos profundamente, ¿cómo dice? Conmovidos, tocó sus fibras interiores la palabra. Conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta clave. ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Importante, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Decir en el nombre de Jesucristo es decir, bajo la autoridad, el poder, la voluntad de Dios. Dice, vayan y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Leo nuevamente. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Así que, ¿por qué estamos a punto de hacer estos bautizos? Porque somos los llamados. ¿Verdad? No es circunstancial, no es que se nos ocurrió, no es un ritual vacío. Hay un llamado de parte de Dios que lo vamos a confirmar. Estamos actuando en obediencia a la voluntad de Dios. Ahora observen esto. Dice que sean bautizados en agua para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. La pregunta es, si una persona no se bautiza en agua, entonces no son perdonados sus pecados, entonces no ha recibido el don del Espíritu Santo. Repito la pregunta. Una persona que ya creyó, que está caminando en la iglesia, si no se bautiza en agua, como dice aquí Pedro, entonces no está perdonado de sus pecados, entonces no tiene el don del Espíritu Santo. Claro que ya lo tiene. La persona que por fe creyó el Evangelio y se arrepintió, es perdonado de todos sus pecados. Ya la obra está dentro, en su interior. ¿Por qué dice Pedro? Para que, bautícense para que sean perdonados. Es para el testimonio público. Den testimonio público de lo que acaba de suceder en su interior. Esta voz del Espíritu Santo que los está redarguyendo, los está llevando a confesar sus pecados y a ser perdonados, es para su nuevo nacimiento. Porque en ese momento ustedes van a recibir, si lo hacen, si creen, se arrepienten, confiesan, van a recibir el don del Espíritu Santo. A eso le llamamos el bautismo en el Espíritu, el ser bautizados en Cristo. Eso es ser bautizados en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una ceremonia posterior al bautizo. No es un acto especial en la iglesia que tengamos que hacer nuevamente algún ritual para que la gente sea bautizada en el Espíritu. El bautizo en el Espíritu Santo lo opera Dios mismo por su Espíritu y actúa conforme a nuestra fe, que viene por el oír el Evangelio. Y por ser movidos, entonces, a creer y a decidir cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sí estamos bien? Pues arrepentimiento no significa que ya nunca me equivocaré, que ya no voy a cometer errores o pecados. Arrepentimiento significa decir, ya no quiero vivir gobernado por mi egoísmo, ya no quiero vivir separado de Dios. Eso es arrepentimiento. Si antes mi caminar
era según mi voluntad hacia el poniente. Después de que oigo el mensaje y creo, decido cambiar y corrijo el rumbo. Tomo la ruta correcta y es vivir con Dios, vivir bautizado permanentemente en Cristo. ¿Amén? Esto significa arrepentimiento. Me vuelvo a Dios. Dejo mi naturaleza egoísta y me uno al Espíritu de Dios, que es quien nos obra en nosotros por amor y pone su amor en nosotros. Dios es amor. Pues la obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra de amor. Y ese amor se revela y permanece en nosotros. No es un amor emocional, no es un amor afectivo, es el amor espiritual actuando en nosotros. Esta obra que ha de suceder en nosotros ha de dar frutos. En el capítulo 3 de Mateo, ya habíamos visto esa cita, está Juan el Bautista bautizando y está diciendo: arrepiéntanse y crean a todos los que están acudiendo a bautizarse. Dice, para que les sean perdonados los pecados y tengan nueva vida. Entonces, esta nueva vida solamente el Espíritu puede darnos. No es una situación humana. Es Dios obrando en nosotros. Todo lo que afirmamos es que toda persona que ha creído en Jesucristo es perdonado y tiene a partir de entonces el Espíritu Santo en él. Se ha convertido en hijo de Dios y en un templo vivo del Espíritu. Eso es lo que somos nosotros hoy como iglesia. Piedras vivas, templos vivos, donde el Espíritu Santo habita. Eso es algo que no teníamos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios, bajo condenación por la naturaleza del pecado. Pero una vez que el Espíritu nos revela la obra que ya hizo Cristo por nosotros, somos perdonados y somos salvos. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Escuchen, esto es muy importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿En dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Cristo en lo espiritual, la iglesia en lo natural. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nos hemos sido por el Espíritu sumergidos en Cristo, el Espíritu que da vida, y pasamos a formar parte de su cuerpo espiritual, que es la propia iglesia. Entonces, estamos viviendo en Cristo, bautizados por Él. Dice, todos fuimos bautizados, sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o sean griegos. Es decir, esto es para todo aquel que cree. No es exclusivo solamente para una raza. Dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y ya todo se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cómo es que somos bautizados en Cristo? El Espíritu nos sumerge, pero también nos lo da a beber. ¿Cómo es que lo bebemos? Por la palabra. De la manera que estamos oyendo, creyendo y vamos declarando la palabra, la leemos en voz alta, la vamos asimilando. Entonces estamos tanto recibiendo rodeados completamente de Cristo, como también dice, lo bebemos. ¿Por qué? Porque Cristo es el agua de vida, la fuente de agua viva. ¿Recuerdan? Le dijo a la mujer samaritana, todo aquel que crea en mí y que beba de esta agua, no volverá a tener sed. ¿De cuál agua? La palabra viva que sale de Cristo. Entonces bebemos y somos sumergidos. Ese es el bautizo en Cristo del que estamos hablando. Primero sucede el bautizo en Cristo y después viene el bautizo en el agua para dar el testimonio público de lo que ya sucedió en nosotros. ¿Sí? Es importante entonces que cada paso que vamos dando sea un paso sólido, un paso con fundamento, para que no nos confundamos.
porque hay muchas enseñanzas doctrinales que no corresponden a la Escritura. Entonces, nuestro fundamento ha de ser lo que está escrito y revelado para nosotros. ¿Sí? Así que la fe y la obra de regeneración del Espíritu siempre van antes del bautismo en agua en cuanto a salvación. Dice Efesios 2:8, porque por fe somos salvos. Y esto como un don de Dios. Es por su gracia, no es por nuestros méritos. Así que, ¿qué se requiere para bautizarse en agua? ¿Cuál sería la condición para ser bautizados en agua? Haber creído el Evangelio, haberse arrepentido, es decir, reconocer su condición de pecador antes de venir a Cristo y recibir el perdón de Dios. Recibir su perdón, recibir su Espíritu y creer firmemente que ahora vivo perdonado, justificado. Hay una advertencia que hacía Juan el Bautista. Dijo, si efectivamente vienen a ser bautizados por mí, han de dar frutos dignos de arrepentimiento. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Es decir, vamos a ir porque creímos a ser bautizados en agua. Tenemos la fe, confiamos plenamente. Ahora hay que dar no solamente testimonio público ahí de nacer de nuevo, sino de vivir, de dar frutos dignos de arrepentimiento, que se muestre que hay un cambio en mi manera de vivir. ¿Qué implica todo esto? Pues si estamos reconciliados con Dios, que ya nos perdonó, también tenemos que estar reconciliados con los demás. Cuando yo digo, hay que haber creído y hay que haberse arrepentido, es tener la certeza de que yo soy perdonado por Dios, pero que también yo, esa misma gracia, la extiendo a los demás. Vamos a entrar a las aguas bautismales sin deudas. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a entrar a las aguas bautismales como testimonio público, sin deudas también con los demás. Es decir, si hay algo por ahí pendiente con alguien, le expreso mi perdón, para que no haya raíces de amargura que sigamos arrastrando con el tiempo. Pues fui perdonado y yo también perdono. Perdono a cualquier persona con la que yo considere que hay una deuda conmigo. Te ofendieron, no hicieron las cosas que te debían de haber hecho, no sé, te engañaron, te defraudaron, te manipularon, te hirieron, cualquier cosa que haya sucedido, es el momento de decir, sano mi corazón, porque estoy reconciliado con Dios y entonces perdono. De corazón, perdono. A mis padres, a mis hermanos, a mis jefes, no sé, quien tenga el Espíritu en tu mente en ese momento. El perdón es importante, es un fruto digno de ese arrepentimiento. Estás reconciliado con Dios y estás reconciliado con los demás. ¿Está bien? Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué haremos? Y dice Pedro, arrepiéntanse. Es decir, vuélvanse a Dios. Reconcíliense con Él y reconcíliense con las personas y entonces sean bautizados. Sean bautizados en agua. No por emoción, no por religión, no por costumbre, sino por conciencia. Porque mi conciencia ha despertado. Y ahora sé quién soy en Cristo y a qué me está llamando a vivir. Entonces es un despertar de la conciencia y es una promesa cumplida de parte de Dios. Dijo Pedro, recibirán el don del Espíritu Santo y el perdón. Esta es una realidad espiritual para todos los hijos de Dios. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento para reconciliar al hombre con Dios se cumple en Cristo. Ya no hay más necesidad de otros sacrificios, ni de otros rituales, ni de hacer más cosas. Es creer, volverse a Dios y recibir lo que Él ya prometió. Amén. Entonces, por último,
La palabra en el Nuevo Testamento confirma todo esto que hemos venido hablando acerca del significado de ser sumergidos en el agua para perdón de los pecados, confirmación del perdón de los pecados y la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esto está en Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Dice allí Pablo en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo estamos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta que le hace a la iglesia. ¿Qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Es lo que les acabo de explicar hace un rato. Primero somos bautizados en Cristo. Somos sumergidos en Él, sepultados con Él, unidos a Él, reconciliados por medio de Él con Dios. Eso, dice, ya debe haber sucedido. ¿Qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ahí quedamos juntamente con Él. En esa cruz yo estaba cuando sucedió. Cuando fue sepultado, yo estaba juntamente con Él. Cuando Él fue resucitado, yo estaba también juntamente con Él. Y cuando Él ascendió al lugar de justicia, de gobierno, yo estoy también juntamente con Él. Esta es la obra espiritual que ha hecho Dios en nosotros. Reconociéndonos en Cristo como hijos de Dios, perdonados, justificados, reconciliados y todas las bendiciones espirituales de las que habla la Escritura. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué andamos? En vida nueva, bautizados en Cristo y en su muerte para experimentar una nueva vida. A los colosenses les dijo Pablo también, capítulo 2, versículo 12 al 13, y si ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Dice el versículo 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y aunque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, dice, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo termina? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo estamos? Perdonamos. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con los demás? De la misma manera. Lo que de gracia recibiste, de gracia hay que otorgarlo a los demás. No por méritos. Pablo le dijo también a los Gálatas, eso nos cita más en Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? Somos uno en Cristo Jesús, unidos a Él, por todo lo que ya explicamos. Así pues que a lo que vamos el próximo domingo es a un testimonio público de todo lo que ya operó dentro de nosotros y que hoy tenemos conciencia de ello, por conocimiento de la Escritura. ¿Estamos listos? Como decía, finalmente cuando somos uno en Cristo espiritualmente, también somos uno con la congregación. Es decir, ahora pertenecemos a la Iglesia Universal, que es todos los creyentes de todas las generaciones en todo el mundo, y pertenecemos a una comunidad local en la que estamos creciendo juntos. Este es el experimentar la vida en la realidad.
juntamente con Cristo. Amén. La pregunta pues, ¿cómo prepararse para ir el próximo domingo con toda certeza de que soy digno de ser bautizado? Debo saber responder con claridad. ¿Has creído en Jesús como Salvador y Señor? ¿Ustedes qué dirían? Amén. ¿Estás dispuesto a dejar el pecado y obedecerle a Dios? Sí. No depende ya de mis fuerzas, es de lo que ya Dios está haciendo en mi vida. Él está en mí, yo estoy en Él, y Él va a ayudarme a mantenerme en esta línea. ¿Quieres caminar por fe y crecer como discípulo? Este es el reto. Este es el reto, ¿verdad? Sí, es necesario permanecer. Dijo Jesús a sus discípulos, si no permanecen en mí, nada pueden hacer. ¿Cuál es la clave entonces? Permanecer, ser constante, perseverar, oír, ir creciendo en entendimiento y en obediencia, y entonces vamos siendo completamente santificados. Vamos a estar de pie. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, que en un momento el Espíritu Santo le habló a Felipe y lo llevó a un lugar en Samaria, donde iba un eunuco en una carreta, es decir, estábamos hablando de un extranjero que no pertenecía al pueblo de Dios y que, sin embargo, había decidido convertirse al judaísmo. Pero él va leyendo la Escritura y ahí el Espíritu Santo lleva a Felipe para que se junte a él, y Felipe lo escucha leyendo al profeta Isaías. Y cuando se acerca a Felipe, pues no, la Escritura no nos dice que se haya sorprendido el etíope que iba ahí con él. Simplemente dice, le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Les repito, iba leyendo los rollos de la profecía del profeta Isaías. Ella iba de regreso, ya había estado en Jerusalén, y le pregunta a Felipe, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? ¿Les suena esa pregunta a ustedes? ¿Entiendes lo que has oído? ¿Entiendes lo que has leído? Porque eso es importante, es la obra del Espíritu. Dijo el eunuco, pues ¿cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me explique? Y él está hablando no tanto de la sabiduría humana, sino de la obra del Espíritu. Dice que entonces Felipe le declaró, le predicó el Evangelio a partir de las citas que iba leyendo. Y en ese momento iba leyendo Isaías 53, que es la revelación de Jesucristo. Anuncio desde el capítulo 53 de Isaías, 700 años antes de que naciera Jesús, donde dice que Él fue molido, fue sacrificado, lastimado, fue ensangrentado por causa de nuestros pecados, y que por sus llagas hemos sido curados, sanados. Y entonces Felipe le explica el Evangelio. Y en un momento dice este hombre que va escuchando el Evangelio, aquí hay agua, hay un lugar cerca ahí donde hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le pregunto, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, si crees, efectivamente puedes. ¿Cuál es el único impedimento? Haber creído. ¿Cómo podemos creer? Pues si nos ha sido revelado el Evangelio, si el Espíritu nos ha hablado, nos ha explicado, si hemos entendido. Entonces ahí ya no hay ninguna limitante para ir. Dijo él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo creyó? Pues se lo acababan de explicar. Le acababa de explicar el Evangelio. Ya Jesús había muerto, había sido sepultado, resucitado y había ascendido cuando Felipe fue a hablarle y a darle el testimonio. Esto es hoy para nosotros. ¿Qué necesitamos como pasos concretos?
confirmar nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios mismo, que se hizo carne, que vino a revelar al Padre y su voluntad y murió en la cruz para quitar el pecado y justificarnos y perdonarnos a todos los pecadores que creamos. Que Él resucitó y ascendió, por lo tanto Él está vivo. Es el Espíritu vivo que reina. Es el Espíritu de Dios mismo, el Creador. ¿Puedes confiar en Él? Está en la revelación. Si puedes creer en Él, entonces dice, arrepiéntete con sinceridad. Entrega las áreas específicas de tu vida para rendirte al Señor. Y ya es un compromiso de permanecer, congregarte, leer la Escritura, orar y llevar el mensaje a otros. Estas son nuestras tareas. Esta es la gran comisión. Amén. Si pueden seguirme en esta oración, vamos a hacerlo, no por repetirla nada más, sino con el entendimiento que tenemos en este momento. Poderle decir a Dios, Padre, te doy gracias por la vida de Jesucristo, porque a través de la gracia y misericordia manifestada en Él, tú me has mostrado tu amor eterno. ¿Puedes decirle eso a Dios? Gracias por Cristo, gracias por tu misericordia, por mostrarme tu amor eterno y por otorgarme el perdón de todos mis pecados. Gracias por perdonarme. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios, que te hiciste semejante a los hombres para llevar en ti todos los pecados de la humanidad y quitar para siempre el pecado y la condenación. Creo que tu sacrificio en la cruz me ha limpiado de todo pecado y que por la fe me has hecho justo delante del Padre. Hoy puedo llamarle Padre nuestro. Creo que por tu resurrección he recibido nueva vida en el Espíritu y ahora habitas en mí y yo vivo unido a ti como parte de tu cuerpo y en unidad con tu iglesia. Amén y amén. Tremenda es la gracia de Dios, su amor y su misericordia por nosotros, ¿verdad? Y por la gracia de Dios y la obra del Espíritu tenemos este entendimiento. Él nos hace entender y aún nos hará entender cosas mayores. Esa es la promesa. Amén. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, y por esta oportunidad que nos das de celebrar los bautizos el próximo domingo, Señor. Padre, afirma a cada uno de los prospectos, a cada una, Señor, que vayan en plena certidumbre de fe, con entendimiento, con convicción, Padre. Y que, Señor, confiamos en que todo estará bajo tu control, que no vamos a hacer un ritual religioso solamente, que no lo vamos a hacer solamente por emociones, que lo vamos a hacer por obediencia a tu palabra, Señor. Y que el testimonio vivo que ahí se dé, Padre, será para fortalecer la unidad de la iglesia, para alegrar nuestros corazones en el extenderse del Evangelio y en poder vidas transformadas, Señor. Todo esto lo oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.